es la autoridad o la responsabilidad federal, ¿verdad? Federal. ¿Qué es federal? Es de cabeza, viene de cabeza. Y la institución federal era el hombre. Dios dijo, yo deposito en ti autoridad, pero responsabilidad. Es que son las dos cosas. Tú vas a señorear la tierra, pero es tu responsabilidad. Algo sale mal y tú eres el responsable. Entonces en la pareja no era Eva la institución federal, era Adán, la cabeza. Así es que la serpiente muy astuta no fue con Adán, fue contra Eva y ahí entró la seducción. Eso para comprobar, y como dice Manuel, no es sexista, pero que ya la autoridad de Dios estaba siendo puesta en el suelo por la serpiente, ¿verdad? Estaba malamente violada por la serpiente. Ahora veamos entonces cómo castiga Dios a Satanás. Y aquí está la profecía que le da. Dice en Génesis 3, versículos 14 al 15, no solamente está el castigo, sino está la advertencia de que esa autoridad que fue pisoteada o que fue degradada por la serpiente o violada por la serpiente, un día va a tener justicia y Dios va a poner el pie sobre ella. Entonces dice, por haber hecho esto, le dice Dios a la serpiente, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. De ahora en adelante te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Así es que está diciendo que esta descendencia de Dios le va a aplastar la cabeza. No se va a quedar así, dice Dios. Tú estás realmente cambiando las cosas, tú estás desobedeciendo a mi autoridad, a mi soberanía, estás hablando tú que no deberías de hablar y se te va a hacer justicia. Porque Dios no permite ni tiene error como para permitir un pecado de ese tamaño, ¿verdad? Por culpa de la serpiente, el hombre cayó en pecado, pero el hombre también tiene responsabilidad y lo vamos a ver. Pero le está advirtiendo a la serpiente, se hará justicia y Dios es soberano, es lo que le está advirtiendo. Eso podría darnos descanso porque ya desde ahí está diciendo esto que no dice la humanidad. La humanidad dice que hay una lucha entre bien y el mal, ¿verdad? Y que a ver quién gana. Y Dios nos dice, desde ahí las cosas no se me salen de control. Estoy advirtiendo que haré justicia. Está asegurando Dios su providencia y que está al tanto de todo y que tiene todo en control. Veamos el siguiente versículo, porque ahí castiga a Eva. Debe aprender la lección y sujetarse a su autoridad, que es Adán, el cual debe honrar a Dios. Así es que hay una cadena de autoridades y tenía Eva que obedecer a Adán, no seducirlo para engañarlo, sino llevarlo a cumplimiento, llevar su voluntad a cumplimiento. Dice, multiplicaré sobremanera las molestias en tus embarazos y con dolor parirás a tus hijos. Tendrás ansia o deseo, dice en otras versiones, de tu marido y él te dominará. Hago hincapié en esto, si una mujer tiene deseo por su marido es correcto, es bueno, es sano, es Dios el que hizo esa correlación. Y pues deja que domine el hombre. Bueno, ya todas voltearon así. No, vi que usted estaba distraída y de pronto volteó así, no por lo que dije. Pero pues, ¿para qué nos metemos en problemas, verdad? Hagan la voluntad de Dios, aunque lo diga yo, no lo diga yo. Sí, hermana Cuquita, otro chiste, por favor. Sí, voy a tratar de dar respuesta, voy a dar dos soluciones, tal vez vertientes que le pueden llevar a claridad. La hermana está preguntando, para quienes no escucharon, que cómo Dios entonces utiliza a la serpiente. En lugar de simplemente destruirla y decirle tú eres pecado, tú te desaparezco, cómo Dios la utiliza. Yo voy a decir dos cosas por si hay un razonamiento. Primero, nosotros no sabemos por qué Dios permite las cosas, Él en su completa sabiduría lo sabe, podemos sugerirlo. Una explicación es que una vez que Dios creó a Adán, el hombre de carne, dice la Biblia que después crea al otro Adán, el hombre de espíritu, y que cae uno por un hombre y se salvan después por el otro hombre. Es una explicación muy amplia, muy profunda, pero es a grandes rasgos. Dios nos quiere presentar su obra de principio a fin con una razón final, y el panorama grande sería eso, sería que realmente Dios tenía todo en dominio y que por un Adán caen, de esto lo estamos viendo en Romanos 5:12 creo que es,
Y estaba diciendo, no olviden eso, por medio de uno cayeron todos, por medio del otro van todos a su presencia. Bien, esa sería una explicación muy vaga que no conocemos la voluntad de Dios, pero Él la ha permitido. En teología muchas veces se hace esa pregunta, ¿y por qué el mal? Pues Dios quiso demostrar su grandeza y Dios lo permitió, pero no lo creó Él el mal. Es complicado entenderlo, tampoco yo lo entiendo, Cuquita, pero al menos digamos que Dios sí lo tiene bajo control. La segunda respuesta es la que le voy a dar, que es muy sencilla y usted ya la estaba dando. Dios estaba probando que por el pecado, por la mentira, por la falta de respeto a la autoridad, por la desobediencia, por todo eso el mundo está mal. Y que si el día de hoy las parejas tienen conflictos es por eso, porque la autoridad está mal puesta en su lugar, ¿sí? Hay mujeres que no respetan la autoridad de sus hombres, pero hay hombres que no respetan la autoridad de Dios en tener dominio en su pareja. Entonces, va uno ligado con el otro. Yo creo que la respuesta es esa. Dios lo permitió para que viéramos el caos que es. Todos estos elementos que leímos en este cuadrito que tenía yo de la caída son muy importantes. Cada elemento que Dios creó está distorsionado por causa del pecado. Y podemos hoy, como decía, porque no todos participan, pero Dani había dicho, los niños están enojados con Eva. Los niños se enojan con Eva cuando ven esto y dicen, ¿qué Eva tan tonta? Pero otros niños también más inteligentes o con un poquito más de tiempo dicen, pero ¿qué Adán tan tonto? ¿Sí? Así es que, qué bueno, porque Dios nos lleva a odiar el pecado. Y entonces yo pienso que la razón o la herramienta que puede ser para Dios, no que Él lo haya creado, es que Él quiere que comprendamos que de dónde viene el pecado y que odiemos el pecado, que no amemos la desobediencia. Hasta ahí puedo responder. ¿Sí? Gracias. Vamos a ver ahora el castigo para Adán, por favor, en este Génesis 3, versículos 17 al 19. El texto dice, Él es responsable por todos los actos de su esposa. Él es la cabeza y autoridad en la pareja. Y dice entonces Génesis 3, 17 al 19, como hiciste caso a tu mujer, y es lo que dice Manuel, en lugar de hacer caso a Dios, hizo caso a su mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa. ¡Ey! Adán, toda la tierra, sí, por la culpa de Adán. Con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierba del campo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. Así es que estamos nosotros comprendidos en esa raza humana. Yo tenía un maestro de música, claro, estudié en un antiguo seminario, entonces en esa escuela de música nos decía desde la mañanita, hijos de Adán, ¿trajeron su tarea? Y nos daba risa, pero hoy entiendo, híjole, pues sí, hijos de Adán, pero hoy podemos decir mejor hijos del otro Adán, porque éramos hijos de ese Adán, estábamos en esa maldición, ¿verdad? Pero ahora hemos sido reconciliados por el otro Adán, y así lo llama la Biblia, el segundo Adán, y ese es Cristo. Así es que toda la tierra cayó en maldición solamente por Adán. Acuérdense de la anécdota del fútbol. No importa que no hayas jugado en el partido, que hayas estado en la banca. Si tu equipo recibió un gol, perdiste también. Con tu equipo perdiste. Pero yo no había nacido, no importa. El que te representaba, esa cabeza federal de autoridad de la que estábamos hablando, cayó. No obedeció. Degradó la autoridad de Dios, no comprendió su papel de responsabilidad, falló. Y tú fallaste con él. Sí, Vicky. Muy bien, sí, gracias por esa palabra de responsabilidad, sí hay responsabilidad. Yo solamente quiero pedirles que nunca quitemos, yo estaba invitándonos a otra cosa, no solamente a la responsabilidad, a que odiemos el pecado. Es que Dios está diciendo que por la ley conocimos nuestro pecado, por la revelación de la palabra de Dios, conocemos cuán desobedientes somos, cuán frágiles somos, cuán pecadores somos y que odiemos esa condición de pecado. Eso nos va a llevar a abrazarnos a Dios, a buscar a Dios. Si reconocemos la gracia que no merecíamos y que nos la dieron y que merecíamos condenación por desobediencia, por pecado, amamos a Dios. Señor, yo alguna vez lo dije y se ríen todos, pues sí, salvamos el pellejo, nos salvó Dios el pellejo. ¿Por qué? Porque todos merecíamos morir. Y cuando reconocemos qué horrible es nuestro pecado, qué feo es nuestro pecado, cuánto lastima a Dios
Y ahí está en la humanidad del día de hoy. ¿Cómo está el mundo? Mal. En todas partes está mal el mundo. Cuando reconocemos la desviación del hombre, nos abrazamos a Dios. Y no solo eso, sino decimos, ¿y ya no voy a pagar? ¿Y ya no soy condenado? Gracias a Dios. ¿Qué quiero? Seguir tus pasos, Señor. Entonces no es que yo busque la ley porque la debo de cumplir, porque no la puedo cumplir, pero me quiero abrazar lo más que pueda a tu palabra, a tus pasos. Dice el salmo más largo, ¿verdad? Salmo 119, dice, en mis labios abrigo tus dichos para no pecar contra ti. O en mi corazón he puesto bien atesorados tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Por pasión, por amor, por agradecimiento. No por religiosidad ni por una ley que en realidad pueda yo cumplir. Porque me abrazo al Padre que me salvó. Gracias, Chuy. Llegaste a tiempo para opinar. Yo creo que estamos hablando de lo mismo, solamente con diferentes palabras, porque lo acabo de explicar muy bien. Y lo complementó Manuel, o traté. Manuel estaba diciendo que la autoridad que debía recibir, o de quien debería recibir una orden Adán, era de Dios. Y el pecado de Eva fue escuchar una voz que no era la autoridad y desobedecer y hacer caer a su esposo. Entonces, estamos hablando de autoridades. En este caso yo estoy diciendo que la cabeza de la autoridad, la entidad federal en quien se depositaba la responsabilidad, era en Adán. Justamente lo que tú dices, obviamente el castigo para Adán como representante es mucho mayor. A Eva le dice, tú cometiste un error, pero con el que realmente estás afectando a toda la humanidad es con haber incluido a tu esposo en el pecado. ¿Sí? ¿Me explico? Es nada más el punto, pero llevo como media hora tratando de explicarlo. Pero gracias. Y vamos a ver entonces esta última parte en donde dice el primer sacrificio de animales. Esto es importantísimo porque aquí viene en realidad la aplicación de muchos sacrificios necesarios para el hombre hasta que llega el sacrificio mayor de todos. El último, el eterno, el de Cristo. Y vamos a ver. Dice así en Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esto parece que pasa así desapercibido cuando leemos Génesis, pero es muy importante que Dios, para poder cubrir al hombre y a la mujer, tuvo que matar a un animal, cubrirlos con las pieles, pero tuvo que haber muerte. Y aquí no olvidemos esto. ¿Qué había dicho Dios en Génesis 2 a Adán? El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y de ahí se desenvuelve este versículo que dice, la paga del pecado es muerte. ¿Murió Adán? ¿Murió Eva inmediatamente? No, ahí vino misericordia de Dios, ahí vino piedad de Dios, ahí vino gracia de Dios, y dijo, no van a morir. Voy a tener una expiación, voy a buscar a alguien que pague por ustedes, voy a tomar a alguien para que no muera Adán y Eva. Es un poquito en respuesta a lo que Cuquita preguntaba. Bueno, somos consecuencia del pecado, ok, pero Dios nos mantiene, Dios no nos extermina, Dios tiene piedad, mata mejor a 2 animales para cubrir a estos hombres y no matarlos a ellos. Allí hay un reemplazo, hay un sustituto, ¿verdad? Ahí hay una redención del pecado, ok, pecaste, pero sabes que no vas a morir. Ahí viene mi gracia, dice Dios, no me contradigo, sí habrá muerte, dice Dios. No estoy contradiciendo, sí habrá muerte, pero voy a tener sustitutos para que sigas viviendo por amor, por misericordia, y te voy a ir educando y te voy a ir llevando y te voy enseñando que yo soy Dios, se te había olvidado, yo soy tu autoridad, te voy a cuidar, te voy a dar de tanto amor que voy a poner una expiación en otro que no seas tú, dice Dios. Y en el texto dice así, aunque en ese momento no se habla más del sacrificio de los animales, hoy podemos ver en retrospectiva que Dios ha tomado las vidas de dichos animales como sustituto de las vidas de Adán y Eva. En otro ángulo vemos que en muchas partes de las Escrituras las prendas son símbolos de la justicia, el hecho de que los hayas vestido. La vestidura representa la imagen que Dios desea ver en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Adán se ocultaba porque estaba desnudo? Comprendió que eso no le gustaba a Dios porque ya había pecado.
Y entonces Dios ciertamente no nos quiere desnudos y Dios lo vistió. Tiene un simbolismo lo que está explicando aquí esto. Voy a hacer nada más la mención de estos versículos para que le demos un poquito del sentido a esta vestidura de Dios. ¿Alguien habló, perdón? ¿Fue por allá? Perdónenme. Dice así en Isaías 61:10: en gran manera me gozaré con Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Se dan cuenta? Me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así es que Dios presenta ese símbolo, esa imagen de vestidura. No la quería en pecado, sino una vestidura correcta. Y en Job también, Job 29:14, iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Finalmente en Apocalipsis, dice así, en capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Bien, creo que con esto vemos los elementos implícitos en la caída. Lo hemos comentado con Chuy y esto lo hemos conectado con el pastor tantas veces. Es que una vez que entramos a hablar de la caída, tenemos muchísimo que decir. Y vamos a ver la siguiente clase. Esa segunda hoja que yo hice para ustedes, en parte fue porque, ¿saben qué? Que no me la hicieron, me equivoqué de hacer la hoja por ambas caras. Y yo iba a presentar, después me quedé pensando, ¿y si presento la otra semana? Pero no, quiero que se las lleven y que le den un repaso a las preguntas y respuestas acerca de la caída. Y los vamos a comentar aquí en la próxima clase. Yo sé que ustedes aman la Biblia, aman las preguntas y respuestas teológicas, que suenan así como, ¡ay, qué elaborado! No, está tan sencillo. Y para cerrar, el texto aquí dice: tras la caída, toda la humanidad está perdida, apartada de Dios, condenada, degenerada e indefensa. Nada puede hacer para salvarse, ni siquiera lo desea. Ha sido adulterada y vive en tinieblas. Esa imagen del cuadrito que tenía yo, en donde el hombre está caído y tiene solamente una gráfica de distorsión, eso somos. Estamos caídos, muerte espiritual, en tinieblas. Ni buscamos a Dios, ni queremos, ni en realidad le vamos a honrar si no somos llamados por Dios. Estábamos comentando acerca del pecado y lo sacó Vicky a relucir, acerca de las generaciones y generaciones. Les invito a que no lo tomemos literal, porque hay quienes dicen, bueno, y Cristo lo afirmó, no es que estemos pagando el pecado de mi papá o de mi abuelo. Son costumbres y tradiciones. Vivimos en pecado y nos gusta y no queremos abandonarlo. Cuando hemos hablado aquí, por ejemplo, de las tradiciones del Día de Muertos, yo les digo que en Michoacán tenemos, y yo les puedo hablar mucho de lo que es el Día de Muertos. Hemos tocado conciertos majestuosos con un requiem hermoso, el Día de Muertos, y el significado con las calaveras y todo esto es horrendo, es inaceptable lo que estamos haciendo, pero como es costumbre nos abrazamos a ella y estamos en esa comodidad. Solamente es un ejemplo para decir que en realidad tenemos una transferencia de hábitos que son pecado. Son pecado. No tanto que Dios nos vaya a castigar por lo que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo. Nos está castigando por lo propio. Estábamos en pecado por Adán, pero estamos siendo castigados por nuestro propio pecado. Pero en realidad, gracias a Cristo, estamos siendo perdonados por todo. Les tenía un chiste, lo vamos a cerrar primero porque después les voy a contar el chiste. Les agradezco su paciencia. Vamos a honrar a nuestro Dios dándole gracias. Señor, te agradecemos porque es grande tu obra, es perfecta tu obra y no podemos comprender más que una parte, y es la que tú nos revelas, tanto con tu obra, con tu creación, con todo lo que has hecho, que nadie lo puede imitar, Señor, como por tu palabra, que nos revela quién eres, qué deseas, cómo eres, qué deseas de nosotros. Y en esta clase estamos tratando de explorar y de ver cómo es la obra tuya a través de la historia del hombre. Es solamente pequeñita, pero estamos incluidos ahí y queremos reconocer en esta historia tu autoridad, tu soberanía, tu obra majestuosa,
Tu gracia, tu misericordia, Señor, porque tú eres el creador de todo y el que tienes en sustento con tu diestra todo hasta el último día, Señor. Y estamos hablando del último día en esta tierra porque tendremos la eternidad en tu reino. Nos has llamado ciudadanos de tu reino, Señor. Nos gozamos. Entre más leemos y más conocemos de ti, más te admiramos, más odiamos el pecado y queremos ser olor fragante para ti. Que seas honrado y glorificado siempre. En nombre de Jesucristo. Amén. Solamente decía que nos aferramos a ciertas cosas y tenemos una necedad y repetimos nuestro pecado. Y les voy a contar la historia muy curiosa de un hombre que se creía huesos. Él de pronto dijo, ¿saben qué? Yo soy un hueso. Y me voy a tener que esconder de los perros porque los perros me andan siguiendo a mí. Y le decía a su familia, no, no te preocupes, mira el perro ni te hace caso. No, sí, escóndanme porque viene el perro atrás de mí y yo soy un hueso y me va a comer. Bueno, el tipo se la creyó. Y se tuvo que encerrar en su casa porque no podía ver un perro. Y entonces pues llamaron ayuda profesional, lo tuvieron que internar y le tuvieron que dar electroshocks y pastillas y diapositivas y todo un asunto. Y le decían, tú no eres un hueso. Y con el tiempo, con muchos meses y quizá 1 o 2 años estuvo ahí, hasta que ya después hablaban con él y le decían, no, yo no soy un hueso, soy un ser humano y no soy un hueso, no me pasa nada, no soy un hueso, no me vienen a perseguir los perros. Le dijeron, bueno, pues no tenemos ya nada que hacer contigo, ¿ya te puedes ir? Ya te puedes ir. Lo despidieron, salió del manicomio, llega a la esquina y ve un perro y empieza a correr y toca la puerta del manicomio y dice, por favor, ábrame. Y dice, pero ¿cuál es el problema? Es que vino un perro. Dice, pero tú ya sabes que no eres un hueso. Dice, yo sí, pero ¿el perro? Bien, es nuestra aferración a las cosas. Disfruten su rosca porque parece que trae buen sabor y vamos a divertirnos. Que Dios les bendiga.